Hola, buenas noches. Habilité esta reunión como para que puedan hacer las consultas que tienen sobre el segundo parcial. Si tienen algún tipo de duda, algún tipo de consulta, algo que no les quedó claro, entonces me pueden preguntar ahora. Y de paso también voy a aprovechar y voy a mostrar de cómo tendría que quedar el examen. Ya. Entonces, voy a mostrar acá una vez que termine de ejecutar esto. Mientras voy a abrir lo que sería el temario. Este sería el examen, el tema del sistema de canje de entradas. La base de datos solo contaba con dos tablas. Tenemos la tabla de socio, donde el identificador es socio ID, después tenemos todos los atributos que hacen a socio, y la tabla donde registramos cada canje de entrada se llama canje. Si se fijan, tiene un identificador, tiene una fecha, un socio ID, cantidad de entradas y monto. Esta base de datos yo ya había subido de manera que puedan hacer uso de ella. Y vamos al primer punto, donde dice codifica un procedimiento almacenado que devuelve los datos de un socio por número de documento. El procedimiento almacenado debe recibir como parámetro el número de documento del socio. Ahí no tendría que haber dudas. Sería muy similar a lo que sería consulta de categoría. Pero en este caso la diferencia es que el select vamos a estar haciendo la tabla socio y que el where no va a ser justamente por el identificador socio ID, sino que va a tener una condición que va a estar trabajando sobre el campo documento. Entonces, ese primer punto tendría que hacer un select a esta tabla, pero el where debería ser mediante el campo documento. Seguidamente dice codifica un procedimiento para registrar un canje. Ese sería un procedimiento que básicamente va a ser un insert a esta tabla, donde le va a estar pasando estos valores y donde no se le va a estar pasando justamente canje ID porque es autonumérico. El punto 3 de la parte de procedimiento almacenado dice codifica un procedimiento que devuelva los datos de canje realizados por un socio. Quiere decir que voy a hacer una consulta, me está pidiendo el registro, va a ser un select. Dice los datos de canje realizados por un socio. ¿Dónde yo tengo esa información? Tengo acá en la tabla canje. Quiere decir que esto va a ser un select asterisco from canje, donde socio ID va a ser igual a un socio X. O sea, la condición va a ser en este caso por socio ID, que es justamente lo que dice acá. El procedimiento almacenado debe recibir como parámetro el identificador del socio. Vuelvo a lo que sería nuestra reunión y pregunto, en la parte de procedimiento almacenado, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Sí o no? Vuelvo a preguntar si hay dudas en la parte de procedimiento almacenado. Pueden activar sus micrófonos, no hay problema. En cuanto a procedimiento almacenado, yo no tengo ningún problema, más bien es cuando en la parte de los controladores, ese es mi problema. Ya. Entonces vamos a pasar al siguiente tema.
Vamos acá al examen. Vamos a lo que sería el tema 2, vamos a hacer. Dice codificación de clases. 1. Clase socio. De hecho que estas clases creo que ya estaban creadas en lo que sería la solución parcial que yo había levantado. Estaban ya las clases con sus atributos y sus propiedades ya implementadas. Pero en la clase socio ustedes le van a agregar algo. Dice, codifique un método que retorne los datos de un socio. Debe retornar un objeto de la clase socio usando el procedimiento 1. Eso sería similar al procedimiento consultar categoría de lo que es nuestro sistema restaurante. Consultar categoría, que es básicamente una función que recibe un parámetro que sería el ID de la categoría y él termina devolviendo un objeto de la clase categoría. Yéndonos a nuestro examen, sería una función llamada consultar socio, puede ser cualquier otro nombre, que va a estar recibiendo, en este caso, dice el número del documento y va a estar devolviendo un objeto de la clase socio. ¿Cuál es la diferencia en relación a lo que veníamos planteando en la clase? Que consultar categoría recibía un ID, pero yo en consultar socio no voy a estar recibiendo un ID, sino un número de documento. ¿Por qué? Porque me dice que tengo que usar el procedimiento 1. Y recordemos que el procedimiento almacenado para consultar un socio no trabaja, en este caso, según esto, con el ID, sino que más bien recibe como parámetro el número de documento. Es la única diferencia. El otro, consultar categoría, trabajaba con el ID. Consultar socio, en este caso, recibe el número del documento. ¿Qué me va a devolver él? Un objeto de la clase socio. Paso a lo que sería la clase canje, que también ya estaba implementada ahí con sus propiedades, y ahí me pide codificar dos métodos. El primero de ellos dice codifica un método que registre el canje de entradas de un socio, usando el procedimiento 2. Eso era prácticamente igual a lo que era el subinsertar. En este caso, el sub, registrar canje o subinsertar, no importa el nombre. Codifique un método que retorne todos los canjes realizados por un socio usando el procedimiento 3. En este caso, cuando ya me habla de una colección de filas, en su momento nosotros implementamos la función consultar categorías que devolvía un data table. En este caso, me pide que justamente yo consulte todos los canjes de un socio X usando el procedimiento 3. Entonces, la única diferencia, voy a estar devolviendo también un data table porque voy a estar devolviendo una colección de filas y columnas usando este procedimiento codificado en el punto 3, con lo que ya me da la pauta de que voy a estar recibiendo en este caso un parámetro que sería el socio ID. Entonces, esta función va a recibir el socio ID, él va a hacer una consulta mediante este procedimiento y me va a terminar devolviendo un data table, una colección de registros, una colección de filas y columnas. Eso era lo que se pedía en la parte de clase. Solamente codificar 3 métodos. 1 en socio y 2 en la clase canje. Hasta ahí yo creo que no debería haber problema. ¿O me equivoco? En mi caso no, no sé los otros. Hasta ahí todo bien, profe. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Entonces vamos ya a la parte más complicada. Sería la parte más larga, codificación de controladores y acciones. Sería el tema 3 a nivel general. Me dice que hay un controlador llamado home, eso también ya estaba creado, y lo único que me pide es que en su única acción llamada index se establezca conexión con la base de datos.
Eso era igualito al ejemplo que teníamos. ¿Por qué? Porque nosotros en el home controller, en su acción index, hacemos uso de útil.inicializa sesión y le pasamos los valores de manera que nos podamos conectar. ¿Dudas con home controller? Gracias a lo que vimos en la parte del home controller o lo que se pide, que sería la conexión a la base de datos y el retorno a la vista index, según mi solución yo tengo esto. Esto sería el home controller y la acción index hizo uso de útil.inicializa sesión y me terminó mostrando una vista que dice sistema canje de entradas. Nada más que eso. Seguidamente viene socio controller. Si se fijan, solamente tenemos dos controladores. Home controller con una única acción llamada index, paso a socio controller, que sí ahí tienen que implementar 4 acciones. Estas son acciones. Dice, acción index de socio, retornar la vista index. Básicamente hasta ahí sería un return view. Interfaz del usuario para consultar socio por número de documento. Que yéndome a la parte de abajo, socio index debería retornar esto que ven acá. Va a ser un return view y me va a presentar a mí un formulario con un único campo que va a decir, tenemos un título, luego un formulario que dice número de documento con un input del tipo text y dos botones, consultar y limpiar. Solamente eso tiene que hacer la acción index de socio. Entonces, yo yendo a mi solución, voy a llamar al controlador socio, con lo que tendría que ejecutarse su acción index. ¿Qué va a hacer su acción index? Va a ser un return view, mostrándome a mí esta vista que tienen ahora en pantalla, un título, un formulario con un único campo que dice el número de documento, botón consultar y limpiar. Voy de vuelta al examen y es todo lo que pide el index de socio. ¿Alguien tiene dudas hasta acá? Hasta ahí todo bien también, profe. ¿Sí? Sí. Ya, entonces, ¿qué va a hacer el usuario? El usuario va a completar esto. 3.323.767 y va a presionar el botón consultar. Entonces, consultar, que sería el submit de este formulario, va a enviar mediante POST los datos del formulario a lo que sería el controlador. Entonces, el único dato que tenemos dentro de este formulario sería básicamente este campo que ven acá. Entonces, vuelvo a repetir, al presionar consultar, los datos del formulario van a ir mediante POST a lo que sería la segunda acción. ¿Por qué la segunda acción? Voy a lo que sería la segunda acción de socio controller y dice canje. Codifique una acción que nos retorne una vista para registrar el canje de entradas para el socio. Hasta ahí es muy general lo que dice. Ya de forma detallada, la acción canje debe recibir por parámetro el número de documento del socio mediante form collection. Y es lo que acabo de decir. Desde esta primera vista, que sería la vista index de socio, yo al presionar este botón voy a enviar los datos de este formulario mediante POST a lo que sería mi acción canje, que va a estar recibiendo esos datos mediante form collection. O sea que los datos de esta pantalla, es lo que ustedes van a recibir en esa segunda acción. Canje es una acción de socio controller
que va a recibir como parámetro un único parámetro que es el form collection. ¿Qué es lo que él va a estar recibiendo ahí? Los datos de esta vista. Entonces, ¿qué va a hacer ahí canje? Dice, debe obtener los datos del socio mediante el número de documentos recibido. Como yo recibí en este form collection esta vista, yo ya tengo el número de documentos. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a estar haciendo uso del método de la clase socio que me permite pasarle un número de documento y él me devuelve un objeto del tipo socio. O sea que básicamente lo que voy a estar haciendo ahí sería creando un objeto de la clase socio, luego voy a invocar a ese método que me permite pasarle el número de documento del socio y él me va a devolver un objeto de la clase socio. Y entonces ahí yo ya tengo un objeto que me sirve como modelo de manera que cuando yo haga acá el return view, a mi vista le pase mi modelo socio. Y hay algo extra, pero que no era desconocido en cuanto a lo que sería nuestro desarrollo, porque acá dice, debe pasar el modelo a la vista, sería el objeto que acabo de explicar. Y un view data con todos los canjes del socio. O sea que dentro de canje, aparte de crear un objeto socio y recuperar el socio específico mediante la invocación del método que recibe el número de documento, aparte de eso, yo voy a crear un data table que voy a llenar mediante la consulta del método que hace uso de este tercer procedimiento almacenado. Sería básicamente como listar categorías, en este caso sería como listar canjes, con la diferencia que este va a recibir el socio ID y que yo ya lo voy a poder tener porque una vez que haya creado yo el objeto y recuperado el objeto socio de este documento que recibimos como for collection, yo ya tengo el socio ID de manera que yo pueda llenar un data table mediante la invocación del método consultar canjes del socio a quien le voy a estar pasando el ID y el resultado de ese data table, que serían filas de canjes de ese socio, yo le voy a asignar a un view data. Entonces, cuando yo haga el return view de canje, le voy a pasar el modelo, que sería el objeto socio que creamos y recuperamos hasta acá. Y aparte de eso, le voy a llenar un view data antes del return. Obviamente, a un view data le voy a asignar un data table, que sería un data table que vamos a estar llenando haciendo uso del método que utiliza este tercer procedimiento almacenado. Con eso yo consigo esto. Acá le enviamos los datos a la acción canje, él recibe el número de documento, crea un objeto socio vacío, luego recupera los datos del socio y lo guarda en ese objeto, ¿sí? Y aparte de eso hace una consulta de los canjes del socio y esa consulta la almacena en un data table que finalmente le pasa a la vista canje mediante view data y yo tengo este resultado. Porque esta vista llamada en este caso canje, recibió como dato el modelo y por eso yo pude poner acá nombre @model.p nombre. Socio número es igual a @model.p socio ID. Luego le puse ahí dos campos, cantidad y monto, más un botón calcular y los botones de siempre como para enviar los datos mediante post. ¿Dónde usé el view data? El view data que tenía los canjes del socio lo usé acá en la parte de abajo armando una tabla de manera dinámica. Hice un for each item in view data y fui recorriendo el view data de canjes del socio armando esta tabla. Entonces es eso lo que me pide a mí hacer en la acción canje de socio controller. Recibir los datos mediante form collection de esa primera vista, crear y recuperar un objeto socio y pasarle a la vista de ese modelo
pero antes de hacer return view y pasar el modelo, antes van a recuperar los datos de canjes de ese socio y pasarle a la vista mediante un view data. Ese view data es lo que van a estar recorriendo del lado de la vista para finalmente armar esta tabla que ven acá. Pregunto, ¿hay algún tipo de duda hasta acá? Así voy a explicar de vuelta y vemos si nos entendemos. Profe, por el momento todo se está trabajando sobre el controlador socio, ¿verdad? Sí, de hecho que vuelvo a repetir, solo tenemos dos controladores. Home Sí. Controller nos sirvió solo para establecer conexión, después ya no olvidamos de Home Controller. El siguiente y último controlador es socio. Esto que ven acá son acciones de socio controller. Entonces, vimos el index que hizo que yo tuviera esa ventana donde me dice el número de documento, enviar. Esos datos fueron a parar a esta acción canje que recuperó el objeto de socio mediante ese número de documento, recuperó los canjes de ese socio y retornó una vista, una segunda vista llamada canje, que sería básicamente esto que están viendo acá. Eso fue todo lo que hicimos. ¿Qué no les queda claro hasta acá? ¿Consulta? ¿Me escuchan ustedes? Sí, profe, entonces para medio un resumen, en el socio controller va nuestro index y en ese index Sí. solamente vamos a pasarle por el form collection, dijiste, ¿verdad? Así mismo. El index lo único que hace es presentar este formulario, el usuario ingresa acá, consultar. Eso va mediante post a la acción canje, que es la segunda acción que recibe estos datos mediante form collection. Crea el objeto socio, recupera en un view data los canjes de ese socio y finalmente la acción canje hace un return view y le pasa el modelo de socio y antes a su view data ya le asigna el data table que contiene todos los canjes de ese socio. Gracias a ese return view de canje es que yo tengo esta pantalla. ¿Cómo pude completar esto de manera dinámica? Porque yo recibí el modelo, esto es @model.pnombre, esto es @model.psocioid. ¿Cómo tengo una tabla acá? Porque en esta vista yo había recibido el view data canjes o canje socio, como quieran llamarlo, y fui armando mediante un for each item in view data canjes, fui armando yo esta tabla, que serían todos los registros de la tabla canje donde socio ID es igual a X. Finalmente voy a hacer, bueno, no finalmente porque quedan dos acciones, voy al examen, registrar canje, voy a dejar para el final, voy a calcular monto. Calcular monto es el típico ejemplo este de calcular edad o calcular costo del proyecto maratón, donde básicamente lo que se pide es que este botón de acá llame a una tercera acción mediante Ajax y esa tercera acción sería calcular monto. Que en este caso dice crear una acción para calcular el monto. La misma deberá llamarse calcular monto y deberá recibir como parámetros el tipo de socio, dice, que puede ser A o P, porque tipo de socio de la tabla socio almacena solo A o P.
y la cantidad de entradas ingresadas en pantalla. Dice, si yo voy a esa pantalla, yo solo tengo la cantidad, porque se supone que esto vamos a calcular. Puedo poner acá 3. En todo caso, voy a poner acá 3. Esto vamos a calcular mediante este botón. Y la pregunta es, ¿de dónde quito el tipo de socio? Se supone que yo en esta vista recibí el modelo. Entonces, @model.p tipo socio es justamente el tipo de socio. Ahí tenemos almacenado A o tenemos almacenado P de protector. Entonces, al presionar este botón, mediante Ajax vamos a llamar a esta tercera acción, donde él va a recibir el tipo de socio, él va a recibir, el tipo de socio A o P, y la cantidad de entrada sería básicamente el valor almacenado acá, en este control. Entonces, ese es ver nuestro ejemplo de peticiones Ajax de manera a invocar a una acción de un controlador y que esa acción retorne un valor, un content result. Entonces, acá yo al darle calcular, si se fija en este caso era 20.000 el costo base, porque esto es lo que dice acá en el examen. Si se trata de un socio activo, el costo base es de 20.000, si es protector el costo base es 30.000. En ambos casos, el costo base deberá ser multiplicado por la cantidad de entradas recibidas. Como yo le pasé acá un @model.p tipo socio, que en mi caso es A, y le pasé el valor 3 de este control, sería 20.000 por 3 lo que finalmente hace la acción y me termina devolviendo acá. Eso es la tercera acción, que está en realidad ubicada en la cuarta posición, pero de lo que es nuestra explicación es la tercera acción que nos sirve mediante Ajax para poder calcular el monto. Y finalmente la cuarta acción sería presionando este botón que va a estar enviando los datos de acá, de este formulario, mediante POST, y entonces ahí hacemos uso de la acción registrar canje. Dice crear una acción para registrar el canje de entradas de un socio. Debe recibir un parámetro form collection. Siempre que enviamos los datos de un formulario, lo hacemos mediante POST y entonces la acción termina recibiendo un parámetro llamado form, puede ser, que es el tipo form Profe, collection. un ratito. Hola. Sí. El compañero quiere que se le acepte a la reunión, dice. Dice que está esperando. Por lo menos acá por lo menos no aparece nada. Pues, a ver, voy a ver el grupo. Puedes pedirle que vuelva a intentar. Bueno, le digo. Gracias. Entonces, repasando un poco con esto, mediante Ajax, yo conseguí mostrar acá, Ajax y jQuery, conseguí mostrar acá el costo final, y al presionar este botón, estos datos los voy a estar enviando mediante POST a mi última acción, que sería registrar canje, que recibe los datos del formulario, como nosotros siempre recibimos los datos del formulario mediante form collection. Y ahí, ¿qué hacemos? Creamos un objeto del tipo canje, completamos los datos pasándole la cantidad y pasándole el monto, y ahí llamamos al método insertar de canje, que sería lo que se pedía acá. Codifique un método que registre el canje de entradas de un socio. Este sería un sub que estaría haciendo un insert. En realidad estaría usando el procedimiento almacenado que hace un insert a la tabla canje, que sería este punto de acá. Finalmente, la acción registrar canje dice, luego de la inserción, luego de poner bcanje punto
insertar o registrar canje, o como le llamaron al método, se tiene que redirigir nuevamente a la acción index. El redirect to action index vuelve acá, entonces se vuelve a presentar esta pantalla. Voy a hacer una prueba, ahí me dio 60.000, le doy a aceptar y hace un redirect to action, con lo que se vuelve al index, que lo único que hace es retornarme esta vista. Yo vuelvo a consultar mi socio y si se fijan acá en la parte de abajo ya me aparece registrado el último canje que habíamos hecho. Realmente en el examen no pedía o no decía que no aclaraba qué valor asignarle al atributo fecha de canje. Yo en realidad, como el examen no pedía, no le asigné nada, entonces ella me va tomando como fecha, me va tomando la fecha actual, que sería hoy 14 de mayo. Entonces es todo lo que pide el examen. Lo que está en la parte de abajo del PDF en realidad ya hace referencia a las vistas que como verán y podrán tener también la grabación de lo que sería esta reunión. Estas son las vistas que vamos a estar teniendo. Esta sería la vista index de socio controller. Esta sería la vista canje de socio controller. Y son las únicas dos vistas que tenemos, porque esto lo único que hace es obtener mediante Ajax el valor del monto, y esto envía los datos a registrar canje, hace la inserción y nos redirige nuevamente a esta primera vista. Un ratito. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. ¿Entendieron cómo sería el circuito de nuestro desarrollo? Sí, profe. ¿Algún otro tipo de duda? Haciendo un repaso de lo que tienen que hacer. Se presenta el índice de socio, yo cargo el número de documento, al presionar consultar hacemos el envío del formulario, o sea, hacemos el submit mediante post, y eso va a ¿qué acción? Va a la acción canje, que sería la segunda acción de socio controller. ¿Qué va a hacer canje? No puedo mostrar el código, pero a ver. Canje va a recibir el número de documento porque es el único campo que tenemos en ese formulario. Va a crear un objeto del tipo socio. Luego va a poner bsocio. El nombre del método al cual yo le puedo pasar un número de documento que lo recibí acá. Y eso yo le vuelvo a asignar a mi variable bsocio y ahí ya tengo un objeto socio que corresponde al socio de ese documento que ingresamos. Aparte de eso, vamos a llamar al método de la clase socio que me permite pasarle un socio ID y él me retorna un data table. Ese data table yo lo voy a meter en un view data llamado canjes. Finalmente canje va a hacer un return view, le va a pasar el modelo que sería bsocio, y ya previo a eso ya como había llenado view data canjes mediante el data table recuperado de ese método de socio al cual yo le puedo pasar un socio ID y él me devuelve una colección de filas y columnas. Yo del lado de esta segunda vista ya voy a poder armar esto mediante el modelo, y esto lo voy a poder armar recorriendo mi view data. Mi view data canjes. Esto sirve para hacer uso de la acción calcular monto mediante Ajax, que yo le pongo acá 5 y él me calcula 20.000 por 5, 100.000. ¿Con qué valor espera? Le pasé en este caso el tipo de socio, que yo lo tengo en mi modelo.p tipo socio, y la cantidad de entradas que lo tengo en este control. Entonces mediante Ajax y mediante jQuery
conseguimos esto. Finalmente, aceptar envía estos datos a la acción registrar canje, que sería esta acción, y esta acción va a crear un objeto de la clase canje, le va a asignar el socio ID, le va a asignar la cantidad, le va a asignar el monto, porque todo eso lo recibió desde acá, y va a hacer la llamada al método insertar o registrar canje de la clase canje. Finalmente va a hacer un return redirect to action index. Entonces acá de repente, una vez que estén codificando, ya se pueden hacer la pregunta, ¿cómo estamos recibiendo los datos del formulario? Y si yo me fijo en el formulario, en ninguna parte aparece el socio ID como campo. Yo les comento que aparte de cantidad y aparte de monto, acá aparece un input del tipo hidden, que sería el oculto, que almacena justamente como value tiene el @model.pSocioID. Entonces cuando yo le doy a aceptar, esto se envía a lo que sería la acción registrar canje, y el form collection va a tener la cantidad, va a tener el monto y también va a poder hacer referencia a un campo llamado socio ID que está nomás en este caso oculto. Eso también nosotros vimos justamente en las acciones para modificar el registro de nuestro ADM, que dentro de un formulario tenemos siempre el control que hace referencia al ID, pero que lo ponemos oculto porque no es necesario mostrarlo. Vuelvo a preguntar si hay algún tipo de duda hasta acá. Profe, el botón limpiar que está ahí, que... ¿El cancelar? No, no, en el index. Entonces vamos al index. En este caso hace un reset. Yo puedo escribir acá algo y como es un input del tipo reset, lo único que hace es resetear todos los campos del formulario, en este caso uno solo. Ok. No sé si hay algún tipo de duda, como para que puedan entonces avanzar. Ninguna, profe. Entonces, pueden ver después la grabación como para que tengan la idea de lo que sería el circuito y centrarse después en sus materiales anteriores, porque lo único que tienen que saber acá es cómo pasarle un modelo a la vista, cómo pasarle un view data a la vista, ¿sí? Que sería justamente lo que va a hacer en este caso la acción canje, pasarle un modelo y pasarle un view data con los canjes de ese socio a la vista. Volver a hacer el tema del Ajax, que sería para el calcular monto, y fijarse en los ejemplos de insertar de categoría, que es básicamente lo que hace esto. Después, como le dije, todo lo que aparece en el PDF en la parte de abajo ya hacen referencia a las dos vistas que vieron acá. Si no hay más otra duda, otra pregunta, vamos a llegar hasta acá entonces. Voy a estar alzando la grabación. Dale, profe. Está. Dale, profe, me voy a probar ahora a ver qué sale. Dale, dale. Vamos a estar Gracias por hablando hacernos entonces. caso. ¿Cómo? Gracias por hacernos caso. No, tranquila. Nos vemos, cualquier cosa me avisan en el WhatsApp. Dale, chao, chao. Dale, chao, chao.